Atención, gente, el debate está que arde. Después de una declaración polémica de uno de los jugadores del Real Madrid, los comentaristas españoles no han tardado en arremeter contra el arbitraje. La prensa española está siendo implacable, acusando de parcialidad y tomando partido en la controversia. Las críticas no solo se centran en las decisiones durante el partido, sino también en cómo se manejó la situación después de las declaraciones del jugador. Hoy vamos a analizar todo esto, ver si las críticas son realmente justificadas o si estamos ante otra exageración mediática. Quédense hasta el final para no perderse ni un solo detalle de esta polémica. Sí, al margen de ese tema de Bellingham, el arbitraje es malo de Munuera, de José Munuera en este caso, y el Real Madrid tiene que remar contracorriente, está con 10 futbolistas por la expulsión de Jude Bellingham, y aún así me parece que Vinicius vuelve a ser de lo mejor. Creo que en la segunda mitad es de los jugadores más destacables. El gol que anota Kylian Mbappé, pues ahí confirma su racha goleadora, Mario. Y bueno, al margen de este tema, de la polémica, de lo que dijo o no dijo Jude Bellingham, el Madrid, ¿cuál sería tu nota, tu etiqueta después de lo que hoy exhibió en el Sadar, donde se deja 2 puntos? Bueno, primero, ahorita vi a Mbappé y a Vinicius como entre ellos dos fallaron 3 goles hechos claros. Lo de Vinicius se ve que no es cabeceador porque si ha cabeceado tantito certero, hace un par de goles. Primero. Segundo, sin un jugador contragolpearon bastante bien. Tercero, el Osasuna de Pamplona, qué difícil equipo, en verdad. Cuando un equipo corre como él y marca como ellos, con esa velocidad de aproximación, es complicadísimo ganarle a un equipo así. Por eso le salió bien al Madrid. Es decir, fue bueno. Al margen, no contábamos con esa expulsión. Hay polémica arbitral, como ya decía Richard Méndez. Creo que le dejan de marcar un penal al Real Madrid a favor. Creo que está bien marcado el penal a Camavinga, pero especialmente, Richard, por el tema de Jude Bellingham, que ya tiene antecedentes por irse de la boca con los árbitros. Aquí dice algo que en el idioma inglés es una grosería, que es la más pesada. Le llaman en inglés la F-bomb, o sea, la bomba con la letra F. Ustedes saben a qué me refiero. Y una cosa es que digas esa frase acompañada del you o del of, ¿sí? Entonces, de todas formas, está mal lo que hace Jude Bellingham, Richard. Yo creo que él es el que se equivoca, y en su declaración que recién escuchábamos, él dice: quien comete un error es el árbitro porque entiende mal, no fue contra él, pero el diálogo y la distancia es muy cercana de Bellingham con el árbitro, como aquí vemos. A ver, hay algo que quizás no entendió bien Jude Bellingham. Bellingham tiene que entender que el exótico en la liga es él. Él es el que tiene que adaptarse a hablar de la forma más coloquial posible que se habla en España. Y si no, si lo vas a hacer en inglés, pues simplemente ahorrarse ciertas expresiones porque no entran. Si quieres, para que nos quede más gráfico, esa palabra lo llevamos vamos a no utilizar las palabras con el concepto exacto, pero podemos decir que por un lado dirías joróbate y por el otro no me jorobes. Esa podría ser lo que todos entienden a lo que me estoy queriendo referir. Lo que Jude Bellingham en el momento dijo fue no me jorobes. Pero igualmente estás utilizando palabras que el árbitro, siendo español, no está obligado a entender, porque es esa expresión que habría utilizado Bellingham, que a mí no me consta, forma parte del coloquio británico, no forma parte del coloquio español. El exótico es Bellingham, el que tiene que entender qué es lo que puede decir y hasta dónde decir, y qué tipo de palabras no puede expulsar y qué palabras y pensamientos debe recoger. Es Jude Bellingham, no es el árbitro. El árbitro está en una liga española que tiene que hablar inglés medianamente, sí, pero no tiene que ser un erudito en el idioma. El que tiene que ahorrarse las palabras es Jude Bellingham. El que se equivoca es Bellingham. Si dijo eso y el árbitro le entendió otra cosa, bueno, expulsado está por no entender él como futbolista el contexto de donde se encuentra. Él es el que tiene que entender que el exótico es él, no la liga, no el árbitro. Y tiene antecedentes Bellingham de esta naturaleza. Y como dice Richard, en el coloquio británico esa palabra es pesada. Debe de saberlo Jude Bellingham. Entonces van seguramente a hacer una revisión, una solicitud de revisión de parte del Real Madrid. Pero yo creo que lo justo es que le apliquen una sanción, porque él es el que se equivoca, aunque trata de exculpar su responsabilidad en esa declaración que le vimos
al final. Ahorita ya es palabra de él contra el árbitro, ¿no? Ya es palabra de los dos. El árbitro estableció... Lo va a establecer en la cédula, pero ¿qué castigo mejor si ya jugaron con 9 hombres de campo? Es decir, el Madrid ya es un castigo el no tenerlo. Claro. Ahora, por esto, aparte de qué quisquilloso el árbitro, qué sensible, es decir, porque aparte habla inglés y es un inglés británico perfecto, que lo logró entender con la lectura de los labios. Por favor, yo estoy de acuerdo con Richard, sí es culpa de Bellingham, pero, por favor, ni Felipe Ramos Rizzo, si le hablas en perfectamente castellano, no, bueno, te Felipe. hace eso. Bueno, pero digo, fuera de micrófonos es una cosa, pero en el campo Juego sí oído de Felipe, No, es otra historia. Yo creo que yo estoy en se la dije sintonía. más chiquita y me volteó. Bueno, pues imagínate. Más chiquita. Como árbitro me corrió. Bueno, sé que es un juego, Richard, difícil de evaluar por esta desventaja numérica en que se encuentra desde muy temprano el Real Madrid. Pero vaya, ¿cómo evalúas el funcionamiento del Real Madrid? ¿El empate te parece justo? ¿Es finalmente en condición de visitante? Ellos iban ganando y creo que por momentos merecieron más. Sí, el Real Madrid no supo sostener la ventaja. El Real Madrid se desajusta en su partido después de la expulsión de Bellingham. Yo puedo entender, es una expulsión muy temprana. En algún momento ibas a sentir cansancio porque tienes que suplir las funciones de Bellingham en 2 o 3 jugadores para poder mantener cierto equilibrio en el equipo. Pero igualmente estamos hablando del Real Madrid. En los primeros 15 minutos el Real Madrid generó 4 situaciones claras y además hubo 2 penales que no le marcaron. El Real Madrid desaprovechó mucho. Este Real Madrid no se parece en nada al que estuvo a mitad de semana en el Etihad dándole un baile al Manchester City. Ese es el problema real del Real Madrid. No que le expulsen un jugador u otro, que vaya a visitar una cancha tan dura como la del Sadar. El Sadar no puede representar más peligro ni más temor que el Etihad, por el rival y por todos los condicionantes que hay en la tribuna. El Real Madrid hoy está navegando en esa inconstancia. En Europa es capaz de darte un espectáculo contra el Manchester City y después no es capaz de sostener una ventaja, desaprovechando un montón de situaciones ante un equipo como el Osasuna de Pamplona. Real Madrid hoy no se puede ver como si se tratara de un equipo que está atravesando un momento excepcional. No, es que esto ya es una constante. Hace 3 semanas Real Madrid tenía 7 puntos de diferencia del Barcelona y 4 del Atlético. Bueno, ya está a 1 del Atlético y el Barcelona lo tiene a tiro el lunes para igualarlo. La explicación de Jude Bellingham que dice no coincide lo que se ve en el video con lo que ha reportado el árbitro en el acta. Y esto es lo que dice Manuel Montero. En el minuto 21 Ancelotti fue amonestado por realizar observaciones de carácter técnico en una decisión de árbitro. Al 40 Bellingham fue expulsado por dirigirse al árbitro con el término, la palabra con F y luego IU. En el 57 Camavinga fue amonestado por derribar de forma temeraria a su rival. A ver, Richard, y es que ahora resulta, a ver, yo entiendo que puede ser un tema cultural, quizás, si me permite la expresión, en cuanto a eso justamente, en cuanto a la expresión que se utiliza en Inglaterra y en otros lados, que el árbitro quizá escucha otra cosa o entiende otra cosa. Y ojo, que aparentemente se dice que no le dijo el you, sino sí dijo lo primero, pero off. A ver, primero te escucho, Richard. ¿Cuál es tu opinión de esto? Y después te digo lo que yo creo. A ver, difícilmente le vayan a quitar la sanción que le viene a Jude Bellingham. El árbitro, primero, que no te va a reconocer que no entiende al 100% el inglés. Y es que tampoco tiene por qué entenderlo. Esa expresión a la cual indica Bellingham le habría dicho al árbitro, es una expresión, a ver, muy coloquial del británico, no es coloquial para alguien que es español y que ha aprendido inglés para trabajar de árbitro. Es muy difícil que pueda detectar esa expresión, si es que es en realidad lo que dijo Bellingham, porque yo igualmente no estoy ahí, no lo escuché como para decir lo que dijo Bellingham. Yo creo que muy difícilmente pueda sacarse la suspensión que le va a venir. Si se afinca con todo el comité, puede clavarle hasta 4 fechas a Jude Bellingham. Porque la expresión que aduce en el informe del acta arbitral, pues sencillamente la sanción máxima puede ser hasta de 4 partidos, que es lo que va a tener que reducir el Real Madrid de aquí a los próximos días, tratar de llevarlo aunque sea a 1 fecha o a 2 fechas y no que le vayan a aplicar todo el peso. Sí hay un problema cultural, obviamente, pero el que es exótico en la liga es Bellingham, no es el árbitro. En la liga española se habla español. Esa expresión. Y el poco inglés o mucho que pueda entender,
Claro, Munuera Montero entiende el inglés que entiende. Si Bellingham dijo una expresión y el árbitro entendió esa, el que tiene que entender que no puede decir esas cosas en la cancha a riesgo de que pase esto es el propio Bellingham. Sí, esa expresión es común que se diga en Inglaterra, ¿no? Y que se tome como algo muy normal y a lo mejor como algo cotidiano. Pero en España no. Yo no sé en España cuál sería su traducción. Su traducción. Él la dice, ¿no? Sí, pero claro, puede ser, ¿no? O No mejorobes. Exacto, Eso, ponle, no mejorobes, o jolines, o lo que sea, y a lo mejor el árbitro dice, no pasa nada, ¿no? Pero si lo dices, sabiendo que por lo general en el idioma inglés, si es una palabra fuerte para otras nacionalidades, pues le saca la roja. Ahora, me llamó poderosamente la atención que le preguntaron a Coque, ¿no? Si había visto la jugada, ¿no? Y entonces él dice, no, yo no la vi. Pero si la sancionó, está bien la roja. Sí, eso dijo. Sí, pero también cuando viene el regreso del partido del segundo tiempo para el Real Madrid, le preguntan en la cancha, la reportera de cancha o el reportero de cancha, a Luka Modric, que era el que venía de frente, acompañando al árbitro, estaba cerca. Oye, pues ¿cómo viste? ¿Qué dijo esa cosa? No, yo no sé nada. No sé. ¿Tú crees que al medio tiempo no le comentó Bellingham? Tampoco entiende inglés, Dionisio, deja de ser mal pensado. El vestuario, ¿qué exactamente le dijo? Y entonces Modric, para no meterse en bronca, no, yo no escuché, no vi nada. A ver, es que acá hay un punto. Conociendo, y entiéndase la expresión conociendo, porque no tengo el gusto de conocerlo de manera personal, pero conociendo a Jude Bellingham, un tipo disciplinado, un tipo sumamente respetuoso, que cuando ha ido a otros estadios ni siquiera pisa el logo del rival en esa cancha, un tipo serio, profesional, quizás como el que más, me costaría trabajo creer que insultó al árbitro de manera deliberada, ¿no? O directa. O directa, sí. ¿No? Quizás sí es la expresión que él está diciendo y acude al video. Pues revisen el video, traigan a alguien que sepa leer los labios y que diga que yo no estoy mintiendo. Pero acá, Richard, Diony, la clave pasa justo por lo que decían ustedes. El problema no es el you o el problema no es el of. El problema es la palabra de antes. Sí. No la digas y ya te quitas de problemas, claro. ¿no? Así es. O sea, no podemos caer ahorita con que si es off o you. O sea, no, ese no es en realidad lo que cambia todo. Es la palabra de antes, Richard. Correcto, por eso yo decía, aquí el que tiene que entender que es exótico en la liga es Bellingham. Él es el que tiene que adaptarse a la liga, es el que tiene que entender que hay ciertas cosas que en inglés o en español tiene que ahorrárselas cuando va a hablar con un árbitro. Y eso es lo que de pronto no ha entendido. Yo puedo imaginar que en realidad no dijo lo que escuchó el árbitro, porque incluso el gesto en la imagen no se ve un Bellingham agresivo, ni mucho menos. Y cuando vas a utilizar esa expresión que creyó escuchar el árbitro, la verdad suele ser un gesto mucho más bravo. Y eso no se vio en el video. Pero el que tiene que entender eso, el que tiene que comenzar por comprenderlo es Bellingham. El choque cultural lo tiene él, no lo tiene la liga. Repito, él es el exótico, él es el que llegó a la liga española. Él es el que es inglés, no los demás. Y por eso tiene que entender lo que puede y lo que no puede decir, sea en inglés o en español, para ahorrarse este tipo de dificultades. Ahora, respondiendo a la pregunta que nos pone nuestro gran productor, ¿influyó el arbitraje en el partido? A ver, no influye el arbitraje. Lo que influyen son las acciones erróneas. O sea, la cartita del Madrid. Que metió el Madrid hace unos días, ¿no? A ver. No tiene peso. Oye, porque ya el penales Deportivo Alavés también ya metió su cartita, ¿eh? Pero son muchas cartitas y no de amor en el mes de febrero, ¿eh? Pero yo voy al tema. A ver, ¿fue penal para ti o no fue penal? Para mí es penal. Entonces, ¿en dónde está el que haya un acto de mala fe del arbitraje? ¿En dónde está? Pero también hay unos penales en favor del Madrid que no lo sanciona. Hay dos jugadas que tuvieron que marcarse. Iban 13 minutos y habían 2 penales ya. Sí, señor. Que no se marcaron. En 13 minutos hubo 2 penales. Sí. Mira, aquí está entrada. ¿Qué me dices? Te lo estamos diciendo, Richard y yo. Es penal. Pero hay 2 jugadas en favor del Madrid dentro del área de los Osasuna que tenían que haberse marcado como penal y no se sancionan como tal. O sea, correcto. La que le tiene que quitar el arbitraje, está bien, se las quita, pero las que le tiene que dar no se la da. Eso por supuesto que te lleva a pensar si no existe, Richard, una persecución a partir de esa cartita que no fue de amor. Yo quisiera creer que no existe una persecución. Me parece a mí
quisiera imaginarme que esto es más producto de la casualidad del momento que de persecuciones, porque yo quiero creer en la honestidad de los árbitros. Yo de verdad quiero, de todo corazón quiero creer en la honestidad de los árbitros. Pero ayúdense un poco, también que ellos se ayuden un poco. Una mano en el área, en la forma que se produjo aquella, la otra, donde hay contacto. Así como hubo contacto en el pisotón, hay contacto contra Vinicius Junior en su pierna con la rodilla del rival cuando está entrando al área. En las dos hay contacto, sea una pisotón o sea la otra con la rodilla, pero hay contactos. Bueno, si inclinas el marcar un penal en una, tienes que marcarlo en las otras dos. Ahora, no es que por haber marcado penal el Madrid no gana el partido. El penal lo pueden marcar y el Madrid lo puede fallar. Esa es otra posibilidad. Pero tiene que empezar por haber la misma justicia para todos. Claro. A mí me cuesta trabajo creer que pensemos que hay una persecución del Madrid justamente después de la carta. Te voy a decir por qué. Porque sería muy obvio el comportamiento entonces. Dionisio. Perdón, Richard, Dionisio nació la semana pasada. Perdón, Richard. No, pues es muy inocente. Es que sería muy obvio. Sería muy obvio. Yo comparto con Richard. Quizás coinciden los tiempos. Sí, quizás hay casualidades de la vida, ¿no? Sí. Meras coincidencias, como dice Richard. Está bien que te quiten, pero también que te den, que haya siempre una misma línea. El arbitraje no puede estar teniendo distintos criterios para juzgar una jugada dependiendo en qué área. Y chicos, hablemos de este momento en el que el árbitro de manera cobarde le saca tarjeta roja a Bering. El partido estaba prácticamente, el Real Madrid estaba jugando mucho mejor que el Asuna. El Real Madrid estaba controlando el juego. En cualquier momento podría haber habido más goles del Real Madrid. Y ese árbitro fue completamente cobarde, como ya he dicho. De una manera muy equivocada, injusta, da una tarjeta porque entiende que el juez de Bellingham había dicho una palabra hacia él. Bellingham más tarde dio una entrevista y dijo que no dijo esa palabrota dirigida al juez, pero el juez entiende. Al árbitro, pero el árbitro lo entendió como si fuera dirigido a él. La cámara lo captó, puso cara de enfado en el momento, sacó la tarjeta roja y sacó tarjeta roja directa al centrocampista del Real Madrid, que se quedó allí. Al centrocampista del Real Madrid, que estaba, en cierto modo, triste, molesto y sin entender por qué había sucedido, así como los jugadores del Real Madrid que trataron de reunirse, trataron de hablar con el árbitro para tratar de entender, y el árbitro dijo que Bellingham le había insultado, y luego Bellingham dio una entrevista y dijo que no había dicho esas palabras al árbitro, sino a sí mismo, que el árbitro había malinterpretado, y que incluso había cambiado un poco la traducción, porque Bellingham es inglés. Así que la palabra que dijo fue en inglés, no en español, y el juez acabó entendiéndolo de la manera equivocada. Al revés, Ancelotti también habló de ello, dijo que el árbitro fue parcial, el arbitraje fue parcial porque hubo jugadas allí que real, hubo un penalti, el balón tocó la mano del defensa del Asuna y el VAR no lo pitó, el árbitro tampoco lo vio. El equipo del Real Madrid, como siempre, y luego hubo una serie de jugadas que estoy seguro. Estaba claro que el árbitro estaba señalando más a un lado, podría haber visto. Ambos lados podría haber tratado de permanecer imparcial. Podría haber intentado permanecer imparcial, pero estaba claro que su único objetivo en ese partido era perjudicar al Real Madrid y lo consiguió. Y lo consiguió porque el Real Madrid iba ganando el partido y luego acabó concediendo el empate por un penalti que él mismo marcó. Se empeñó en verlo porque el penalti de Asuna lo vio, lo pitó el VAR, lo pitó enseguida. En cuanto al penalti del Real Madrid, que fue a favor del Real Madrid, entonces el árbitro no lo vio, entonces el árbitro hizo la vista gorda. Entonces, ¿qué entendemos? Que cada vez es más difícil para el Real Madrid luchar por el título, porque el Barcelona está cada vez más cerca, han conseguido ganar sus partidos. Y no tienen este contratiempo de, al contrario, el Barça suele ser favorito, mientras que el Real Madrid no lo es. Favorecido, mientras que el Real Madrid no lo es. Así que es indignante Bellingham. Podría estar, si se confirma que Bellingham realmente dijo eso, podría estar 4 partidos o más sin jugar. 4 partidos o más sin jugar. La Liga, que serían varios partidos, sin duda serían muy malas noticias para el Real Madrid, malas noticias para Florentino Pérez y también para Ancelotti, porque sustituir a Bellingham será prácticamente imposible porque no hay nadie con su capacidad y talento en la plantilla del Real Madrid. Hay buenos jugadores, pero nadie que pueda desempeñar su papel como él. Él puede hacerlo. Así que va a ser una gran pérdida.
El Real Madrid tiene que concentrarse en varias cosas porque está la Liga de Campeones, la Copa del Rey y la Liga es una prioridad. La Liga es una prioridad para la plantilla, es una prioridad para la directiva, porque por supuesto que quieren ganar la Liga. La Liga tiene las condiciones para hacerlo, pero cada vez es más difícil, aparte de las lesiones que el Real Madrid ha tenido recientemente. Jugadores en la defensa se han lesionado, como el propio Eder Militão, Rüdiger también. Algunos jugadores están volviendo lentamente, pero el Real Madrid sigue con varias bajas. También están, como ya hemos dicho, estos jueces que acaban perjudicándoles de una manera muy equivocada, injusta y criminal. Creo que esa es la palabra que podemos usar aquí. Criminalmente, ellos no tratan de entender que el árbitro no debe ser la estrella del partido, el árbitro no debe ser lo más destacado del partido, todo lo contrario, lo más destacado del partido, o ¿son los jugadores los que deben ser el centro de atención? Las estrellas son los jugadores. No es el árbitro, parece que el árbitro a menudo quiere tomar qué lado quiere aparecer, quiere ser el centro de atención. Quiere llamar la atención y eso no debería pasar. El fútbol no tiene sitio para eso, no hay sitio para eso. Sería como un extra en una serie o en una película queriendo ocupar el lugar, el espacio o la atención del actor principal. Sería así, no sucederá, no debería suceder. Pero en el fútbol, por desgracia, el extra es el árbitro, que está ahí solo para hacer que el juego suceda de una manera ordenada. Para hacer que el juego suceda de una manera ordenada, tiene que llamar la atención más de lo que debería. Pero de todos modos, chicos, ese fue el video. Les pedimos su opinión, suscríbanse al canal de Ativocino y nos vemos en el próximo video.